Vale, agradecerte desde luego que estés aquí. Mi pregunta, yo no soy lingüista, ¿ok? Pero desde luego es un privilegio tener gente hablando de la nación cherokee, etc. Entonces, mi pregunta es precisamente, siendo cherokees y teniendo tanta historia, ¿cuál es el rol de la historia? Porque quiero decir, no has comentado, se empezó por 1841, etc., pero todo el proceso de Chief Marshall, precisamente declarando a los cherokees como naciones dependientes, ¿no? Creo en la literatura, porque he leído, hay hasta 2 constituciones, de hecho, 1827 y creo 29, por lo que he visto anteriores a las que has comentado, donde precisamente los cherokees intentan probar al gobierno americano que son naciones civilizadas. Y es una constitución liberal, algo que los vascos nunca conseguimos hacer, que los liberales españoles nos aceptasen como constitución anterior, o sea, nuestras leyes tradicionales. Después tenéis todo el Trail of Tears, etc., ¿no? Pero otro dato importante de vuestra historia que a mí me fascina es que teníais periódicos bilingües y después también un sistema de educación. Estamos hablando de 1830 y los datos dicen que el nivel de alfabetización era superior a los de los blancos en el área, ¿no? Entonces, en el pasado. Sí, en el pasado. Sí. Mi historia es esa. En todo este proceso los lingüistas tendéis siempre a recuperar la lengua, ¿no? Y las iniciativas que has visto, yo trabajo en indígenas en otras partes, ¿no? En Ecuador, pero siempre hay un problema con la historia, ¿no? Y precisamente lo que destroza la autoestima de los pueblos indígenas, les convierte en estados dependientes, es que los currículums de historia siguen siendo los currículums de Pratt, lo que has comentado, ¿no? Del gobierno norteamericano, etc. Entonces, ¿qué se está haciendo por recuperar la historia de la resistencia del pueblo cherokee, etc., ¿no? O sea, no centrar todo en no entiendo. ¿Puedes hablar más despacio? Okay. After that, I can talk to you in English, okay? La pregunta era el rol de la historia, ¿no? Para recuperar una imagen positiva. Porque aunque recuperes la lengua, en las clases de historia van a seguir colonizando tu mente, ¿no? Entonces, la idea esa de naciones dependientes empieza con Marshall y empieza con vosotros, Chief Marshall, empieza diciendo, ¿no? Entonces, si eso lo tratáis en las escuelas, porque si no, recuperar la lengua, si la historia, etcétera, te dice que sigue siendo una nación dependiente subalterna y que el gobierno norteamericano, el Departamento de Estado sigue mandando, pues... Creo que para los Cherokee, no sé si he entendido muy bien, pero creo que para los Cherokee es súper importante tener la opción de desarrollar su sistema educativo sí mismo y determinar qué cuenta como ciencia, qué cuenta como historia y que pueden hacerlo en que es importante para ellos. Sí. Y eso es parte de, creo que recuperar la lengua es parte de recuperar y preservar su identidad cultural, sí. Pero la lengua sí misma es súper importante, creo.